La noticia: el regreso a Colombia de Juan Carlos Pinzón, quien tras ser ministro de Defensa durante 45 meses en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pasó a convertirse luego en su embajador ante los Estados Unidos. La noticia: tras renunciar a su cargo, regresa al país, esta vez como candidato en las elecciones presidenciales que tendrán lugar en Colombia en menos de un año. El punto clave de la noticia: en el programa La Noche siempre están los protagonistas de la noticia. Hoy les vamos a presentar la reveladora y aguda entrevista que realizó nuestro subdirector de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, a Juan Carlos Pinzón. El exministro y el exembajador habló sobre el acuerdo de paz, de los cuestionamientos que, según él, siempre le expresó al presidente Santos sobre su contenido, y respondió a quienes desde el uribismo lo califican de santista y a quienes desde el santismo en este momento lo acusan de desleal. No tiene ningún perdón en ninguna legislación, en ninguna parte del mundo. Esos son delitos de lesa humanidad. Y que entiendan la gravedad de lo que eso significa. Porque tarde o temprano caerán o por la efectividad de nuestra fuerza pública o caerán rendidos ante la justicia. Frases como esta era común ver durante gran parte del periodo presidencial de Juan Manuel Santos. Era su entonces ministro de Defensa, quizá una de las voces más fuertes en contra del terrorismo. Yo creo que lo importante para nosotros es ese gran logro que tuvo nuestra fuerza pública con ese trabajo de inteligencia que permitió capturar de una vez por todas a ese criminal que había sido socio de las FARC, socio de las bandas criminales y al mismo tiempo socio de las antiguas autodefensas. Fueron 46 meses al frente de esta cartera, en las que este economista de 45 años lideró duros golpes contra el crimen organizado. Hemos dicho que todas estas bandas han sido golpeadas de manera constante, sistemática, por parte de la fuerza pública. Cada una de esas bandas viene o fue desarticulada o viene siendo desarticulada y golpeada. Pero a partir del 23 de julio del año 2015, Juan Carlos Pinzón tuvo que modificar su agenda, sus formas y sobre todo su lenguaje. Pasó de Bogotá a Washington, de las botas pantaneras a elegantes vestidos de la diplomacia, de la voz aguerrida contra las FARC a una voz conciliadora que explicaba los acuerdos, del Comando General de las Fuerzas Armadas a la Embajada de Colombia en Washington. Yo le confieso que toda la vida esto ha sido con trabajo duro, permanentemente conversando, visitando, presentando a Colombia y, por supuesto, defendiendo los intereses de Colombia. Y es así como se hace esto. Sin embargo, con su mirada puesta en la presidencia, el idilio de Pinzón con el presidente Juan Manuel Santos terminaría y era imperativo tomar distancia del actual mandatario. Sus trinos referentes al proceso de paz en los temas de justicia y desarme lo evidenciaron. Twitter Juan Carlos Pinzón. Los incentivos que hoy tienen terroristas y criminales son perversos, creen en violencia con justificación política y además beneficios. Es un error celebrar la entrega de las armas como si fuera la totalidad. Es claro que las FARC y disidencias tienen armas, más transparencia. El presidente Juan Manuel Santos rechazó los mensajes de su exministro de Defensa y esto dijo en entrevista con la emisora colombiana Blue Radio. Lo único que le digo es que los clásicos tenían razón cuando decían que la lucha por el poder, que es la política, infortunadamente saca a relucir lo peor de la condición humana. Exministro, exembajador, y seguramente no se molestará si lo llamamos candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, bienvenido a Noticias RCN. Muy buenas noches, un saludo especial, un gusto estar aquí. Doctor Pinzón, comencemos por los trinos que levantaron mucha polémica en las últimas semanas y después su carta antes de aterrizar a Colombia, en las que planteaba, por supuesto, algunas dudas frente al tema del desarme de las FARC. ¿Usted cree que las FARC no están diciendo la verdad en materia de desarme? Lo que es importante es que entreguen hasta el último fusil, hasta el último explosivo. No puede ser que el día de mañana terminemos con el hecho de que hay unas caletas o hay algún caso de trampa. Y yo creo que eso es lo que es importante señalar. Y esta es una manera de ayudarle a las autoridades para que se note que la sociedad civil, que los colombianos en general exigen que ese sea el comportamiento. Pero usted tiene dudas en concreto de que las FARC no están diciendo la verdad y que pueden incurrir en trampas, como lo menciona. Tengo claridad en que faltan muchas caletas por entregar y tengo claridad que
esas estructuras en algún momento dieron órdenes de guardar parte de su material, de sus explosivos, y eso es lo que tiene que salir a la luz pública, que todo eso se entregue para bien de la paz y la tranquilidad de los colombianos. El gobierno y la ONU, que además funge como verificadora, pudieran estar desconociendo ese hecho que usted menciona, el llamado de las FARC a algunas de sus tropas para que enterraran o escondieran algo de ese arsenal. Bueno, espero que estén haciendo un trabajo muy serio y eso es bien importante, que las autoridades puedan estar actuando para que no sean los colombianos los que el día de mañana tienen riesgo por la presencia de ese material. Doctor Pinzón, mantener el acuerdo como está, volverlo trizas, como dicen algunos, como el exministro Fernando Londoño, ¿cuál es su posición? Mire, lo primero es que yo creo que llegó la hora de no seguir hablando de este tema. En Colombia la gente está cansada, primero de la pelea, de todo el mundo con todo el mundo, de la terrible polarización, y segundo, de este tema que deja de lado los asuntos que le preocupan el día a día a los colombianos. La gente está preocupada porque tiene problemas de seguridad en la calle. Le angustia tomar bus, le angustia tomar Transmilenio. Le preocupa mucho que atracan a la gente y liberan rápidamente a los delincuentes. Le preocupa a la gente que vive el famoso paseo de la muerte cuando se enferma y recorre lugares y no la atienden como quiere en el tema de la salud. Y le preocupa mucho a la gente su bolsillo, la economía, el empleo, que sus hijos, después de un esfuerzo muy grande familiar, se educan y resulta que no están consiguiendo los puestos de trabajo que se quieren. Y a nivel económico en general preocupa que no está llegando la inversión que debe ayudarnos a que la economía crezca, a que se creen más puestos de trabajo y a que aumente la competitividad y productividad del país. Doctor Pinzón, ¿pero usted cree que este es un acuerdo con las FARC o un acuerdo integral de paz? Mire, yo creo que hay un acuerdo, ese acuerdo hay que cumplirlo, pero sobre todo hacer cumplir a estos tipos, que le cumplan al país, que de una u otra manera el país pueda avanzar, mirar al futuro y por supuesto que con una mirada al futuro hay que analizar ya caso por caso, tema por tema, qué se puede ir mejorando para que la vida de los colombianos mejore en materia económica, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de empleo, en materia de crecimiento económico, y de una u otra manera esos sean los temas que son los que realmente le importan a ese colombiano común y corriente que está ya en su hogar y que ya se preocupa, tal vez le molesta, le incomoda ver a los líderes políticos todo el tiempo peleando sobre un tema que de una u otra manera ya no le toca ni le mejora su vida. Le insisto de todas maneras en el tema de paz porque fue usted mismo el que a través de su carta y de sus trinos pues ha señalado algunas de las preocupaciones que tiene en lo que tiene que ver especialmente con el desarme de las FARC. Si usted fuera presidente de la República, ¿qué haría con el acuerdo de paz y qué le cambiaría sobre todo puntualmente a ese acuerdo? Lo primero, lo que sea ley, la responsabilidad de un presidente de la República es cumplir la ley y hacerla cumplir. Entonces cumpliría aquello que sea ley de la República y haría cumplir a rajatabla cada uno de los puntos que obliguen el desarme, que obliguen la entrega de recursos, que faciliten la llegada de la inversión y que faciliten la llegada del desarrollo para los ciudadanos de las zonas más apartadas y con ello se beneficien los colombianos. Ha mencionado usted el tema de los recursos económicos y todos los colombianos estamos esperando que llegue el 1 de agosto para saber cuántos recursos reportan efectivamente los miembros de las FARC. ¿Usted cree que en esa materia las FARC dice la verdad y va a hacer una entrega de esos recursos económicos amplia y suficiente? Esperemos que sí, pero lo más importante es tener en eso una postura crítica, los ojos abiertos y pensar siempre en que estos acuerdos le tienen que servir a los 50 millones de colombianos y no solamente a los 15.000 miembros de las FARC. Yo he insistido en ese punto y creo que por eso hay que mantener una postura que reconozca los avances que esto significa, que haya hombres que han dejado las armas, que hayan armas que ya no están en manos de criminales, es una buena noticia, pero tiene que ser una buena noticia que todo esto le sirva a la mejor vida de los colombianos. Sí. Y por eso también hay que voltear rápido esta página y enfocarnos en lo que le importa a la gente. Su situación económica, su situación en materia de salud, su seguridad, su tranquilidad, que creo que es fundamental, y una lucha con toda contundencia, con la misma contundencia que tuvimos contra los carteles, contra las estructuras terroristas, respecto de la corrupción. Le han recordado por estos días, doctor Pinzón, en las redes sociales, un video en el que usted invitaba fervorosamente a votar por el sí en el plebiscito por la paz. Voy a votar sí en el plebiscito, porque podemos cerrar un capítulo de la historia, porque debemos dar vuelta a la página,
porque estamos ante la oportunidad de mirar hacia el futuro, porque me consta que el gobierno del presidente Santos ha hecho esfuerzos para llevar el país hacia un mejor estadio, porque podemos aprovechar el prestigio internacional que hoy tiene Colombia, porque podemos atraer más inversión, más turismo y generar más empleo y más ingresos para los colombianos. ¿Se arrepiente de esa invitación y de ese voto? No, venga, le cuento, yo hice ese video con mucha responsabilidad, tratando de invitar a los colombianos a que pasáramos la página y a que nos enfocáramos en esto mismo que estoy diciendo hoy. Hombre, aquí hay unos acuerdos, asegurémonos que se cumplen, no nos dejemos hacer trampa, no nos dejemos meter goles y de esa manera mejoremos lo que haya que mejorar con mucho pragmatismo para que se resuelvan los problemas de verdad de los colombianos, su seguridad, su economía, la salud y esa lucha contra la corrupción tan necesaria. Llevar a Colombia también a esta realidad en la que estamos de la economía digital, de la cuarta revolución industrial, en donde los colombianos, de una u otra manera, tienen que estar a tono para poder lograr que el país alcance todo su potencial. Se lo voy a decir con mucha franqueza, hay algunos colombianos que piensan que su posición actual es oportunista, que si tenía algunos reparos y algunas dudas importantes como las que ha mencionado, ha debido renunciar a su cargo y no seguir en el gobierno nacional para tomar distancia de todo aquello que no le gustaba. ¿Qué responderle a esa gente? Mire, lo primero es que con absoluta consistencia y permanente profesionalismo les señalé siempre a las autoridades competentes, a quienes correspondía, al presidente de la República, todas y cada uno de los temas o hechos que fueran de preocupación, en aras, no de impedir la paz, todo lo contrario, de que la paz fuera la mejor posible para los colombianos. ¿Y siente que el presidente y los negociadores le pararon bolas? Pues creo que en algunos temas seguramente sí, en otros tomaron las decisiones que les parecieron más apropiadas. ¿En cuál no atendieron una recomendación? Hombre, suya? yo creo y he insistido mucho en que, por ejemplo, en el tema de narcotráfico era muy importante mantener un esfuerzo fuerte para que ese tema no se creciera, o en otros aspectos, como haber mantenido el uso de la fuerza de manera muy decidida para que la posición negociadora del Estado colombiano estuviera mejor. Creo que en materia de justicia hay cosas que quedaron pendientes, pero también digo, mire, eso es historia, eso es el pasado, eso casi que es irrelevante. Mi posición es consistente y es la misma que he tenido todo el tiempo, y es que lo que importa es que se beneficien la mayoría de los colombianos, que la seguridad de los colombianos esté protegida y que de una u otra manera todo esto genere un potencial económico que lleve al país a desarrollar todas sus oportunidades que mejoren la vida de la gente. Usted invita a pasar la página, pero resulta que algunas de esas cosas que usted dice que son irrelevantes y que ya deberían no importarnos tanto, son la base de lo que va a venir de ahora en adelante. Y a partir de esos compromisos es que se va a construir el futuro político y social de Colombia. En el tema de la justicia especial para la paz, por ejemplo, ¿hay alguna inquietud que tenga? Mire, tal vez lo más importante es que, y en esto quiero insistir, esta polarización que se ha venido dando está impidiendo un diálogo que construya consensos en el país. La gente está parada en dos posiciones. Si alguien habla bien de los acuerdos de paz, dice que hay algunos puntos que son valiosos, que es bueno que haya algunos desarmados, entonces eso es que es gente que se arrodilló a las FARC, se entregó. Pero si hay alguien que de manera razonable dice, hombre, me parece que estos puntos del acuerdo no quedaron bien, se pueden mejorar, se necesita cambiar para que llegue más inversión, para que haya la tranquilidad que el país necesita, entonces lo declaran enemigo de la paz. Algunos miembros del gobierno usan ese lenguaje, del gobierno del que usted hizo parte. Precisamente ese tipo de polarización. ¿Toma distancia de eso? Ese tipo de polarización es el que yo no comparto, no estoy de acuerdo. Creo que el colombiano común y corriente no está de acuerdo y realmente aquí lo que necesitamos es volver a construir unos consensos para resolver los problemas de ese colombiano de a pie, de ese colombiano común y corriente que con estas posiciones polarizantes no se siente interpretado y al contrario no está viendo que sus soluciones estén llegando. Por eso el país tiene que seguir por esta senda en donde yo reconozco de manera muy importante el trabajo de los presidentes de los últimos 15 años. Gracias a ellos, Colombia es una gran historia hoy en el mundo, pero ahora llegó la hora del futuro. Llegó la hora de construir hacia adelante y tenemos que tomar este presente, hacer un cambio generacional, hacer un cambio que rompa con esta polarización y permita precisamente seguir llevando al país por una senda exitosa, por una senda con un futuro
razonable y que también construya sobre lo que está bien, pero corrija lo que sea necesario. Y yo creo que con ese pragmatismo es que hay que actuar. Doctor Pinzón, hemos hablado de las observaciones que usted ha planteado en las últimas semanas, pero lo que pasó de allí en adelante también es muy significativo. Cuando el presidente Santos fue interrogado por su posición y por sus trinos, dijo que la lucha por el poder saca lo peor del ser humano. Y claramente se refería a sus conductas y sus posiciones de los últimos días. ¿Qué piensa de eso que dijo el presidente Santos? Pues mire, lo primero, yo nunca he hecho política. Yo nunca me he presentado para ningún cargo público. Yo soy una persona que viene de una familia común y corriente, que nos tocó pasar trabajos como todo el mundo, que le tocó de una u otra manera esforzarse para poder tener sus estudios, para poder tener oportunidades, y de esa manera es que nos han dado la oportunidad también de servir al país. Y a propósito, nuestro servicio no ha sido ocupar cargos, ha sido producir resultados que sean transformadores para el bien de Colombia y que contribuyan a que Colombia sea un país importante. Sí. Esa ha sido nuestra actitud. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando veo ese tipo de posturas, agresiones, si se quiere, yo he tomado la decisión de que no voy a entrar en ese juego de la política. Claro, habla usted de agresiones. ¿Se siente agredido de alguna manera por el presidente? Yo le soy franco, yo me voy a concentrar en construir sobre lo que esté bien y hacer todo lo que esté a mi alcance para proponer cambios que interpreten al colombiano común y corriente. Pero y eso es lo que quiero hacer. Debo insistirle, doctor Pinzón, porque cuando a uno le dicen que está exponiendo lo peor de la condición humana, algo tiene que contestar o algo tiene que estar pasando. Frente a esa frase en concreto, que fue muy dura y que los televidentes saben, la dijo el presidente Santos, ¿qué le responde o qué piensa y qué siente? Lo mismo, que yo como no estoy en el mundo de la política, no interpreto, no entiendo el mensaje, simplemente paso adelante, miro el futuro y seguiré con la misma consistencia y con la misma claridad y con los mismos puntos de vista que no tengo ahora, sino que he tenido desde siempre, sí, y que los he expresado en los distintos foros, en los distintos espacios, de manera privada, de manera pública. Esa es la manera como yo voy a seguir actuando y es la manera como quienes me conocen han visto. ¿Qué pretendo ahora? Hablar con los colombianos, interpretar sus necesidades, sí, y tratar de proponer soluciones concretas a sus principales preocupaciones. Pero última pregunta sobre este tema, a ver si logro concretarlo de alguna manera, que los televidentes estarán esperando una respuesta más nítida de su parte. ¿Usted siente que sí es real una distancia entre usted y el presidente Santos, así sea una distancia que más adelante se pueda superar, pero existe en estos momentos una distancia? Pues yo tal vez le diría que yo nunca he cambiado de posición, me mantengo en la misma posición, me mantengo en los mismos puntos de vista y de una u otra manera lo que quiero es asegurarme que lo que esté bien hoy se permanezca, pero que sea necesario cambiar para el futuro del país, lo cambiemos. Doctor Juan Carlos Pinzón, hay algunos que no creen que ese enfrentamiento o esa distancia, como digo, sea real. Miembros del Centro Democrático, de la derecha colombiana, que están diciendo, aquí hay un enfrentamiento que es artificial. Aquí se está siguiendo un libreto. Juan Carlos Pinzón salió muy buen discípulo de Juan Manuel Santos. Ya empezó a traicionarlo, pero mientras que fue su secretario, luego ministro y embajador, siendo su consentido, cayó ante las nefastas políticas del gobierno actual. Sus críticas al proceso son válidas. Ojalá otros funcionarios se atrevan a contarle al país el riesgo que vivimos los colombianos con este acuerdo con el terrorismo. ¿Qué le responde usted a esas personas? Pues lo mismo, que yo no estoy en la política, luego no entiendo cómo es que en otros casos la gente hace este tipo de juegos. Yo no hago juegos, yo no me meto en componendas, lo que yo mantengo son posiciones, posturas y total transparencia sobre lo que pienso y sobre lo que creo debe ser la mejor manera que el país se mueva hacia adelante. Doctor Pinzón, y con esa posición no teme quedarse sin el pan y sin el queso, porque los uribistas lo consideran santista y los santistas un traicionero. Mire lo interesante, ni soy traicionero, ni soy el caballo de Troya de nadie, ni estoy hoy en el uribismo, ni estoy en el santismo. Yo voy a mantener mi posición de amor por Colombia. A mí me criaron para amar a Colombia, a mí me criaron para defender a Colombia y por eso me vine al país de vuelta. Pudiendo mirar otros horizontes, decidí que tenemos que venir a luchar por Colombia, a trabajar por Colombia, a servirle a Colombia
y por eso lo que más me importa es hablar con la gente común y corriente y más bien, si quiero representar a esos colombianos, al colombiano del común, al colombiano en la calle. La nueva medición de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito demuestra que Colombia rompió un récord histórico. El 2016 fue el año con más cultivos ilícitos en el país. Según el informe, Colombia pasó de tener 96.000 hectáreas de hoja de coca en el año 2015 a 146.000 hectáreas en el año 2016. La cifra significa un aumento del 52%. Entre los departamentos con mayor número de cultivos ilícitos están Nariño, Chocó y norte de Santander. La situación es tan grave que el número de hectáreas sobrepasa incluso a países enteros. Por ejemplo, Nariño tiene 46.000 hectáreas de coca, mientras que Perú reporta 40.000 hectáreas. Y solo el municipio de Tumaco, en Nariño, tiene tantos cultivos como toda Bolivia. Días antes de conocer el informe de la ONU en primicia y que será divulgado oficialmente esta semana, un equipo periodístico de Noticias RCN logró internarse precisamente en la vereda San Isidro de Tumaco. Allí los campesinos expresaron las razones que dicen tener para seguir en el ilícito negocio de la hoja de coca. Le dé por ahí 5 millones, usted gasta 1 millón, le quedan los 4 millones, con eso se puede sostener a su familia. Los cultivadores están dispuestos a unirse a los proyectos de sustitución y erradicación que promueve el gobierno, pero siempre y cuando, aseguran, haya garantías. Que el gobierno se comprometa verdaderamente con el agricultor, que los va a incentivar. Ante la alarmante cifra de cultivos de hoja de coca, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció que pondría a disposición su cargo si al finalizar el año 2017 no se ha cumplido la meta de erradicación de 50.000 hectáreas. No, esa tendencia no puede seguir. No puede seguir. Y todos los que tenemos responsabilidades operativas y políticas sobre ese tema, si esa tendencia se mantiene, pues yo creo que debemos poner nuestra cabeza por delante. Porque esa no es una tendencia que el país resista, acepte o construya su paz hacia el futuro. Últimas preguntas con el tema de coyuntura que además tenemos aquí en Noticias RCN. Noticias RCN publicó el viernes de la semana pasada la cifra oficial de la ONU del 52% de incremento en los cultivos de coca en el año 2016. ¿Usted a qué le atribuye ese incremento y quién cree que es el responsable? Mire, yo lamento esa cifra. Esa cifra es muy mala para el país. Como ministro de Defensa advertí que era necesario seguir luchando con todas las herramientas a disposición para poder mantener el narcotráfico bajo control. De hecho, en el año 2012 y 2013 son los 2 años de las cifras más bajas en producción de coca y de cocaína en Colombia, tiempo que nos tocó en el Ministerio de Defensa. ¿Y qué pasó entonces? Y por ¿En lo qué mismo, momento se desbarató la cuenta de la reducción de las hectáreas de coca? Y por lo mismo siempre pensé que era necesario mantener las políticas que permitieran seguir teniendo este tema bajo control. Esto ya es historia. Mire, el problema es que hay un tema de narcotráfico creciente. Al narcotráfico hay que enfrentarlo, porque si no, vuelve al país más corrupción, más crimen, más violencia, potencial terrorismo y este microtráfico que está viviendo el colombiano común y corriente a través de pandillas, a través de estructuras criminales que le dan tremenda inseguridad y temor a los colombianos. Por eso hay que enfrentar ese narcotráfico y hay que evaluar nuevamente qué políticas se ejecutan para poder reducir esto, para poder enfrentar esto de la mejor manera. ¿Estaría de acuerdo con que vuelva la fumigación aérea? Yo creo que hay que pensar en usar esa herramienta de manera quirúrgica. Yo no soy amigo de volver al pasado. Uno no puede andar con el espejo retrovisor. Hay que adaptarse a las nuevas realidades que se tienen, pero hay que pensar qué herramientas y con qué tipo de mecanismos. Llámese en este caso, puede que no sea el glifosato, puede que sea otro elemento, algo que de una u otra manera contribuya, que de manera focalizada, de manera quirúrgica, pues podamos atacar efectivamente este tema. Pero no olvidar el tema de los cultivos alternativos. En esto hay que ser efectivos. Al campesino hay que sacarlo de ahí. Lo que pasa es que también hay que decirle que si no se sale de eso, también la justicia va a operar si está en una actividad ilegal. Su sucesor, Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, se ha puesto una meta ambiciosa y dice que de no cumplirse pone su cabeza por delante, literalmente. Todos los que tenemos responsabilidades operativas y políticas sobre ese tema,
Si esa tendencia se mantiene, pues yo creo que debemos poner nuestra cabeza por delante. Porque esa no es una tendencia que el país resista, acepte o construya su paz hacia el futuro. ¿Usted cree que va a lograr cumplir esa meta el doctor Villegas o parece bastante lejana? Ojalá lo logre y le deseo lo mejor. En esos temas hay que ser muy franco. A los colombianos les conviene que a los gobiernos y a los funcionarios que están ejerciendo autoridad les vaya bien. Y yo no voy a cambiar esa posición para tener una postura populista o de conveniencia política. Ojalá se logren los objetivos y ojalá eso le sirva a Colombia. ¿Pero es tan optimista como el ministro Villegas en ese propósito? Pues están en un reto muy complicado si no ponen todas las capacidades al mismo tiempo y todo el concurso del Estado. Pero hay que desearles éxito para bien de Colombia. Doctor Juan Carlos Pinzón, hablemos del tema de Venezuela. ¿Siente que el gobierno colombiano ha reaccionado bien frente a esa papa caliente del otro lado de la frontera? Mire, el daño que el chavismo le ha hecho a Venezuela es irreparable. Acabaron con el país más rico de esta parte del mundo. Han humillado a esa población, la han sometido a todo tipo de violaciones. Y lo triste es que esa gente ha mantenido en territorio venezolano presencia de FARC, presencia de ELN, presencia de bandas criminales. Y obviamente esto también afectando a Colombia. Además, los hechos recientes van creando un reto de inmigración hacia Colombia. Ahí es donde hay que tener experiencia en manejo de crisis, hay que tener experiencia en manejos de temas de defensa y seguridad nacional y hay que tener experiencia en relaciones internacionales. Y tal vez cuando yo pienso en estos temas, pues obviamente creo que uno debe combinar este conocimiento para poder manejar este tema de la mejor manera posible. ¿Usted cree que Colombia, como va, tiene riesgo de volverse a lo que está pasando en Venezuela? Mire, ojalá que no, pero los venezolanos de los años 90 nunca se imaginaron que algo así podría pasar. Y parte de por qué se llegó allí tuvo que ver con esa polarización extrema que se vivió entre un expresidente y un presidente de ese momento. Y a partir de ahí se le abrió el camino a un exgolpista, a una persona que había violado la Constitución, la ley, que había atentado contra la vida de otros ciudadanos, y ya sabemos cuál fue la consecuencia de todo esto. Por eso en Colombia la gente de bien tiene que unirse, tenemos que volver a crear unas nuevas mayorías, tenemos que trabajar para resolver los problemas de la gente, en la medida en que sigamos siendo eficientes, como lo hemos sido en los últimos 15 o 20 años, en resolver problemas, en reducir la pobreza, en mejorar las oportunidades, en atender el tema económico, mejores ingresos, educación para el trabajo, mejorar la salud, atender los problemas de seguridad. Daremos respuestas efectivas como país, como Estado, y seguiremos entonces por la senda que nos permita aprovechar el gran potencial que tiene Colombia. Yo soy economista, yo fui profesor de economía, me gradué con mención de honor de mi carrera de economista, hice una maestría en economía, creé la Oficina de Estudios Económicos de uno de los grandes bancos internacionales aquí en Colombia. Trabajé como economista en la Asociación Bancaria, trabajé en el Ministerio de Hacienda, trabajé en el Banco Mundial. Ese es un tema en el que tengo especial experiencia y siento que tenemos que poner todas las mentes del sector privado, de la sociedad civil, de los grupos sindicales, para articular una estrategia de desarrollo y de crecimiento que le resulte lo más efectivo al país. Ahí tenemos un gran reto en este tiempo. Muy bien. ¿Le gusta la aspiración de quien fue el negociador en los últimos años del acuerdo de paz, Humberto de la Calle? ¿Qué piensa de eso? La respeto mucho, la respeto mucho. Yo respeto todas las personas que manifiestan su deseo de servir a Colombia. Yo creo que lo que le viene al país es un gran reto de liderazgo y desde ya me comprometo a que lideraré Colombia invitando a los sectores a que hablemos de los problemas de los colombianos y los resolvamos. Y esa es la manera como yo pienso actuar, es la manera como he actuado en el pasado. En lo que sí seré firme y no cederé ni un milímetro es cuando haya agresiones al pueblo colombiano o cuando haya agresiones que afecten los intereses de Colombia. En eso sí trazaré una raya inviolable.